Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer un nuevo video para YouTube. Esta vez se me ocurrió hacer fideos sin gluten. Tampoco tienen lactosa, es una casualidad en realidad que no tengan lactosa, los aprendí así. Me parece una receta súper fácil la que les voy a enseñar. No lleva chuño, que tampoco es difícil hacer chuño, pero esta no lleva chuño. Se hace súper rápida, es muy rica. Y el que tenga tiempo la puede guardar en la heladera 24 horas y la puede usar al otro día. Yo los voy a hacer ahora en este momento y los voy a comer esta noche. O sea que no es obligatorio que descanse la masa ni nada. También les quiero contar detalles. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con 3 secos que son almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. ¿Lo pueden hacer con premezcla? Sí. Si usan premezcla, ¿le tienen que agregar goma sántica? Sí, también, porque recuerden que esta masa, como les acabo de decir, no tiene chuño ni nada que nos ayude a estirarla. ¿Pueden agregarle trigo sarraceno? También. Sacarían en ese caso un porcentaje de 10 gramos de la harina de arroz y le agregan 10 de sarraceno. Yo voy a usar, les voy a mostrar simplemente para que vean lo que son las texturas. Esto es harina de arroz, está tamizada, sí o sí tamizada, ¿eh? Por favor, la harina de arroz. Fécula de mandioca y fécula de maíz. Ven que son, una es más blanca, este es el almidón de maíz y esta es la fécula de mandioca. A la textura igual, la fécula de mandioca no es tan, la maicena es como que nos eriza, el almidón de maíz parece que a uno le da como un escalofrío. Después voy a usar goma sántica, voy a usar sal. Pueden hacerlo sin sal el que no puede comer sal, no pasa absolutamente nada. Aceite. El aceite yo lo estoy usando común, pueden usar de oliva, quedan muy buenos. Pero yo voy a comer, yo y otra persona más que le voy a dar, no sé si le gusta la oliva, así que vamos a hacerlo con aceite común. Un solo huevo. Esto es todo. Tengo preparada agua para ver si necesito agregarle, pero no sé hasta el momento de que la voy a empezar a amasar. Como verán, es súper fácil de ingredientes. Son ingredientes que cualquier persona celíaca o intolerante al gluten los tiene en su casa, así que háganlo que les va a encantar. Bueno, vamos a agregar los secos, harina de arroz. Recuerden, harina de arroz tamizada sí o sí, fécula de mandioca, para el que se esté preguntando, porque yo les dije que pueden usar la premezcla ya hecha, quedan iguales. La única diferencia es que esto tiene cantidades iguales, tanto harina de arroz, de fécula y de almidón de maíz, y la premezcla no, ¿sí? Pero son dos formas de hacerlo. Yo los comí de las dos maneras y la verdad que de las dos me gustan, pero así me gusta más. Por eso les enseño esta. Le vamos a agregar la sal, que es media cucharadita. La goma sántica, son 5 gramitos. Para el que no pueda pasar 5 gramos, es una cucharita de té. Mezclamos bien. Después tenemos que ir a la mesada sí o sí, ¿eh? En el medio vamos a agregar el huevo, que primero le vamos a romper el ligue. Ahí. Y vamos a agregar el aceite. Recuerden que, como les dije, puede ser aceite de oliva. Esto es todo lo que lleva. El agua es de acuerdo a lo que me vaya pidiendo la masa. No agreguen de más porque no hay vuelta atrás cuando agregan de más. Siempre es preferible ir agregándole a pasarse. Yo voy a usar el cornet. Si pueden comprarse un cornet, son súper baratos. Yo este lo tengo de cuando estudié, creo que ya lo he contado en algún otro video, de cuando estudiaba pastelería, tiene más de 20 años. Esta masa ya me está pidiendo agua. Entonces vamos de a poquito con el agua a temperatura ambiente. Otro dato que les doy, se puede frizar esta masa en crudo, no hay ningún problema. Ustedes le dan la forma del tallarín y lo frizan en crudo. A la hora de cocinar, agua hirviendo con sal y los tiran sin desfrizar. Bueno, acá a mí me puede faltar un poco de líquido, pero yo tengo que empezar a fresar esta masa. Entonces, hasta que no lo haga, no le puedo agregar. Porque cuando cambia de textura y si le agrego ahora, seguramente la puedo llegar a arruinar. Entonces, primero, agarro todo
me saco de la mano porque todo esto, como les digo, es comida. Y comenzamos este proceso que creo que ya se los he enseñado. Muy fácil. Con la palma de la mano voy rompiendo el almidón y lo obligo a absorber el agua. Y miren cómo no se pega, yo no estoy agregando nada, miren. Miren qué maravilla. Bueno, miren, la masa la dejé de descansar un ratito. Y ahora yo les voy a mostrar dos formas de estirarlos. Siempre, por favor, tapada. Yo les voy a mostrar harina de arroz tamizada para estirar. Yo les voy a mostrar dos formas de estirarlos, de cortarlos. A mí me gustan los fideos primero finos y también cortados finos, ¿sí? Pero eso es a gusto de cada uno. Yo hago la masa a mano, es una masa, como verán, súper fácil de estirar. Traten de emparejar. El que es perfeccionista, empareje lo mejor posible. Y el que no, como yo, a mí no me interesa tener un fideo corto y uno largo, la verdad. Así que yo en eso no me preocupo. Bueno, yo la dejo súper finita la masa. Ahora les voy a mostrar dos formas de cortar esta masa. Bueno, ahora les muestro. Miren lo finita que quedó. Yo les voy a mostrar dos formas. Una forma de cortar los fideos, ahí lo vamos a unir, una pavadita. Dos formas de cortar los fideos es que ustedes vengan con el cuchillo, ¿sí? Y vayan haciendo las tiritas. Yo lo voy a usar de paso para emparejar. Van haciendo los fideos, ¿sí? Esta es una forma de cortar. La que a mí me gusta porque la hacía mi abuela, esto yo ahora lo voy a llevar a estos, miren qué divino cómo se maneja. Miren, no se rompen, no nada, esto está en vivo, miren, divinos. La forma que yo los hago, porque a mí me gusta, porque lo hacía mi abuela, pero le voy a poner harina de arroz acá. Tamizo un poquito de harina de arroz arriba de la masa. Así los hacía mi abuela y así me gustan. Cada uno como quiera. Hacía un rollito mi abuela. Ahí. Y enrollado. Piqui, 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 piqui. Así los hago yo. Así hacía mi abuela. Cuchilla en mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se desenroscan? Miren. Una pavada. Miren. Miren. Pavada. La verdad que me recuerda a mi abuela Nina, que yo la verdad que aprendí a cocinar con ella. Y bueno, nada, después la vida me llevó para el mismo camino, con la diferencia que yo estudié. Mi abuela cocinaba porque era ama de casa y a mí me gustó. Y bueno, nada, me gusta mantener ciertas raíces. Tengo la pasta linda, la que era de ella, la tengo yo. De hecho, la usé durante años, esto les cuento para que sepan. Cuando me pasó todo esto del gluten y mi marido la desarmó entera y la limpió. Ustedes no saben la harina que almacena adentro, así que yo la tengo impecable para ser usada, pero saben que no me llevo con la pasta linda, no la sé usar, así que yo prefiero la antigua, amasar todo a mano. Bueno, miren, se termina todo acá. Esto es todo. Yo ahora lo que hago es, los guardo en la heladera, en una fuente, tapados con papel film, y a la noche hiervo agua con sal y los pongo. Eso es todo. Bueno, hemos terminado. Yo, como verán, ya tengo un film listo, una bandejita de vidrio. Miren. Miren esto. Son preciosos. El largo es el que ustedes quieran. Yo tengo de todos los largos habido y por haber. Esto yo le puse un poquito con el cernidor de harina de arroz, simplemente para que no se peguen, ¿sí? Y así se guardan. Y así se frisan también. Esto no va a ser frisado, ya va a ser comido dentro de un rato. Pero esto es todo para comer una buena pasta casera. Económica, súper rica y casera. Como siempre les digo, cocinar es muy lindo, mimarse es muy lindo.
y sobre todo comer rico es muy, muy lindo. Así que espero que los hagan. Me cuentan en las descripciones abajo, va a quedar toda la receta como siempre. Me preguntan por privado, por el Instagram, recuerden, @Inés_cocina5. Les contesto siempre y espero que esto les sirva y nos seguimos haciendo compañía en esta cuarentena. Que sigan bien, cuídense mucho, quédense en casa.